Una vez más estamos juntos en este día para meditar en la palabra del Señor y el mensaje del día de hoy lo he titulado La vida espiritual y el crecimiento de la iglesia. Como pasaje referencial he tomado el libro de Job, capítulo 8, versículos 5 al 7, que dice: Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fuere limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado postrero será muy grande. Considero que hay una relación muy estrecha, queridos hermanos, entre la vida espiritual de una iglesia y el crecimiento de la misma. Y cuando hablo de crecimiento, no solo me estoy refiriendo al crecimiento numérico de la congregación, sino también a un crecimiento integral realmente, ¿no? Que incluye varias áreas del crecimiento. Por ejemplo, el crecimiento en el conocimiento de Dios, o el crecimiento en mi vida de adoración, o el crecimiento en mi vida de compañerismo con los hermanos de la iglesia, y por supuesto también en el crecimiento de nuevos creyentes que el Señor añade a su iglesia. Hace algunos años me propuse hacer un estudio de iglesias que estaban causando un impacto en ciudades donde ellos ministraban. Estas iglesias eran de diferentes países, ¿no? Por ejemplo, había iglesias, por ejemplo, de Colombia, Perú, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, en la ciudad de Brooklyn, New York, y eran de diferentes ciudades, de diferentes contextos. Pero no solamente estas iglesias eran de diferentes ciudades, sino también era de diferentes denominaciones. Unas eran independientes, otras eran carismáticas, otras eran de las denominaciones históricas, como la Iglesia Asamblea de Dios, Alianza Cristiana Misionera, Nazarenas, etc. Todas tenían diferentes formas de culto. Algunas eran alegres, otras eran más tradicionales, más tranquilas, pero todas ellas pertenecían a diferentes estratos sociales. Sin embargo, hermanos, había una característica común. Había un común denominador en ellas, y porque todas ellas eran iglesias de oración. Esto me hace recordar lo que leí hace algunos años sobre Charles Spurgeon, un predicador inglés bautista a quien se le considera el príncipe de los predicadores, por ser un excelente predicador, no solamente porque él conocía profundamente las escrituras, sino también por su impostación de voz. Tenía voz de un locutor. A los 21 años, este pastor Spurgeon empezó su pastorado y él se propuso edificar un templo para mucha gente. Quería tener una iglesia grande. A finales de 1891, hace ya 130 años, tenía una congregación de más de 5.300 personas. Para ese año era una iglesia muy, muy grande. Así como ahora, cuando hay una iglesia que crece mucho, la gente, los pastores, los líderes, los cristianos van a ver para ver qué es lo que está sucediendo en aquel lugar. De igual manera, en ese tiempo viajaban hasta Londres para ver qué es lo que estaba pasando con esta iglesia, por qué es que crecía tanto. Y mucha gente pensaba sin duda que era porque él era un gran predicador y atraía a las multitudes. Pero cuando llegaban a Londres, al templo, al tabernáculo de Londres, dicen los biógrafos, aquellos que contaron la historia de Spurgeon, que él los guiaba a un cuarto que quedaba en el sótano de la iglesia y señalándolos les decía lo siguiente: este es el cuarto de energía de la iglesia. Era el cuarto de oración, en donde siempre, la mayoría del tiempo, habían personas que estaban orando. El mensaje de este día lo he dividido en tres partes. En primer lugar, vamos a ver algunos dichos sobre la oración. En segundo lugar, veremos algunos pasajes de las Escrituras que hablan sobre oración. Y terminaré compartiendo el testimonio de algunas iglesias que visité y que impactaron mi vida. En primer lugar, dichos sobre la oración. Déjenme decirles que me gusta realmente leer, tener versos o dichos o frases
que hablen sobre un tema, porque de una manera muy concreta uno puede entender muchas cosas. La primera frase que quiero compartir con ustedes es del pastor Peter Wagner y dice: la oración corporativa no era algo periférico cuando se estableció la iglesia en el día de Pentecostés, era algo central. Hermanos, en estos días estamos estudiando con mi iglesia los días jueves el libro de los Hechos, y aquí podemos comprobar la verdad de este dicho. Aquí podemos comprobar en este estudio que la oración no era algo secundario en la iglesia primitiva, sino que era algo muy importante y que estaba presente en cada área de la iglesia. Todo lo que se hacía en esa iglesia primitiva estaba, por decir de alguna forma, permeado, bañado por la oración. Podemos ver a los apóstoles, hermanos, cuando por las mañanas, o por las tardes, o las noches, o en la madrugada, la iglesia estaba orando. Esta era una iglesia que había aprendido el secreto de la oración. Este mismo autor, Peter Wagner, dice otra frase que me llama la atención y dice: la oración debe ser una prioridad en su iglesia. Debe tener una marca 5 estrellas en el programa de la misma. Oh, hermanos queridos, la oración no tiene que ser algo, secundario, o que por ahí se pone en el programa de la iglesia. No, hermanos. La oración tiene que ser importante en la vida de la iglesia. Quizás lo más importante. Otras cosas pueden faltar, pero nunca la oración. Por eso Peter Wagner dice: debe tener una marca 5 estrellas en el programa de la iglesia. El tercer verso o dicho sobre oración dice que la visión no se encuentra cuando se busca la visión, sino cuando se busca a Dios. Hermanos queridos, quienes somos pastores o líderes de la iglesia, muchas veces estamos buscando que Dios nos revele, que Él nos muestre una visión. ¿Cómo podemos conducir a la iglesia adelante? Y buscamos y anhelamos una visión. Hasta oramos y le pedimos a Dios por una visión. Hermanos, este dicho dice que la visión no se encuentra cuando se busca la visión. O sea, cuando la visión es la meta, sino cuando se busca a Dios. Porque es cuando estamos cerca de Dios que Él nos muestra su visión. Como dice en Jeremías capítulo 23, versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Y quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Es en el secreto de Jehová donde podemos escuchar la voz de Dios, recibir su visión. Y el versículo 22 también lo repite y dice: pero si hubieras estado en mi secreto, hubieras escuchado mis palabras. Queridos, la visión no se encuentra cuando buscamos la visión, sino cuando buscamos a Dios en oración. En cuarto lugar, hay un dicho anónimo que dice que al diablo no le preocupa cuando trabajas para Dios, pero tiembla cuando estamos de rodillas. Y esto es porque muchas veces estamos trabajando en nuestras fuerzas, o como algunos dicen, estamos trabajando en nuestra carne. Pero queridos, cuando estamos de rodillas, el diablo tiembla. Hace algunos años atrás asistí a un encuentro de pastores y en esa conferencia compartí sobre la oración en la iglesia. También a esta conferencia había ido un pastor de otra denominación, quien antes de ser pastor era un satanista. Y en uno de esos días, en la hora de la comida, conversamos sobre la oración. Y él me reveló algo que hacían en el tiempo que estaba metido en estas ciencias ocultas, el satanismo. Y él me dijo que cuando veía a un pastor que trabajaba en sus fuerzas, mientras que estaba trabajando, el diablo no lo atacaba. Pero él dijo, esperaba que los pastores se cansen. Y cuando esto sucedía, eran atacados. Y a veces caían de la gracia y salían del ministerio. Queridos, al diablo no le preocupa cuando trabajamos para Dios en nuestras fuerzas. Pero si estamos de rodillas, tiembla. Porque él sabe que es ahí donde se mueve el ejército de Dios. Y en quinto y último lugar, hay un dicho que me llamó la atención cuando lo leí en el libro de la biografía de los pastores Rodríguez de la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento. Él ahí en el libro cuenta de que cuando empezó
su iglesia tenía 8 personas. Casi todas estas personas eran de su familia. Y relata que cuando él oraba y oraba con intensidad a Dios, él le decía más o menos lo siguiente: Señor, por favor, muéstrame cuál estrategia debo usar. Y él le decía 3 estrategias que conocía y que habían sido de mucho éxito en otras iglesias. Le decía: ¿puedo usar la de Paul Yong-gi Cho de Corea? Porque esta era la iglesia más grande del mundo. O le preguntaba si podía usar la iglesia de la estrategia del pastor Rick Warren en California, que también estaba creciendo aceleradamente. O la de la iglesia carismática internacional, de donde él había salido, porque él había sido parte de esta iglesia. Pero una madrugada, Dios lo levantó a orar y en medio de la oración le dijo: no te preocupes de traer gente a la iglesia. Preocúpate de traer mi presencia a la iglesia, porque donde yo estoy no hace falta nada. Lo más importante es mi presencia, y la presencia se trae con oración, con búsqueda del rostro de Dios. Queridos, oro al Señor para que esta iglesia sea una iglesia de oración. Oro al Señor para que se cumpla la promesa que está en Zacarías capítulo 12, versículo 10, donde dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Derramaré sobre mi pueblo un espíritu de gracia y oración. Porque, queridos hermanos, cuando oramos estamos más cerca de Dios y conocemos más a Dios. Porque el propósito de la oración es conocer más a Dios. Porque cuando oramos, hermanos, nuestra visión cambia. Porque la oración dice que cambia la actitud hacia las cosas. Muchas veces el contexto es el mismo, no ha cambiado, pero nuestra actitud hacia lo que estamos viviendo cambia. Y porque la oración, queridos hermanos, mueve la mano de Dios. En segundo lugar, me gustaría compartir algunos versos que nos hablan de la oración. Dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y este es un verso muy conocido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este verso es muy interesante, queridos hermanos, porque está dirigido al pueblo de Dios y no a los incrédulos. Por eso dice, empezando este verso 7, verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. En otras palabras, si se humilla mi pueblo que invoca mi nombre, es lo que está diciendo, dirigido al pueblo de Dios. Y luego le pide 3 cosas al pueblo. Dice: si oraren, si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. La primera cosa a la cual Dios nos llama es a la oración. Porque cuando oramos, buscamos el rostro de Dios. Es cuando oramos que el Señor nos revela lo que estamos fallando y nos llama a dejar de hacer lo malo. Hermanos, ¿por qué? Porque cuando estamos en oración, cuando buscamos el rostro de Dios, es imposible que al estar en su presencia, la luz que es nuestro Dios nos revele nuestros pecados. Al contrario, los agranda, los aumenta, de tal forma que nosotros tenemos que pedir perdón y convertirnos de nuestros malos caminos. Cuando hacemos esto, dice el Señor, hará 3 cosas. La primera es que oye nuestra oración. No hay barreras, escucha nuestro clamor. La segunda cosa es que perdona nuestros pecados. Y la tercera cosa que hace es sana nuestra tierra. Para que el Señor nos escuche, para que el Señor nos perdone y para que el Señor nos bendiga, que sane nuestra tierra, es necesario orar, buscar el rostro de Dios y dejar nuestros malos caminos. Qué lindo versículo. Un segundo versículo en Marcos capítulo 1, versículo 35, también habla de oración. Y aquí habla de Jesús. Y dice que Él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Y Él salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Ahí oraba el Señor. Hermanos, Jesús era Dios. En un sentido, Él no tenía necesidad de orar.
Él lo hizo para darnos ejemplo. Me llama la atención las palabras del escritor que dice, muy de mañana siendo aún muy oscuro. Imagino, queridos hermanos, que eran las 4 o las 5 de la mañana cuando estaba oscuro todavía. Me impresiona ver a Jesús dándole las primicias de su tiempo a su Padre. Y no solamente escogía una hora tranquila, muy de mañana, sino que se iba a un lugar desierto, a un lugar donde nadie podía interrumpirle. Y en ese tiempo y en ese lugar oraba. Tenía una comunión íntima con su Padre. Qué lindo ejemplo para nosotros. Hermanos queridos, debemos buscar una hora apropiada cada día. Mejor aún si es muy temprano por la mañana, para poder darle al Señor la primicia de nuestro tiempo. Debemos buscar un lugar en donde nada ni nadie nos distraiga. Y debemos disfrutar de estar en la presencia de Dios. Levantándose muy de mañana, dice Marcos 1:35, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Tercer versículo. Hermanos, David aprendió el secreto de la búsqueda de Dios por las mañanas. Él dice en el Salmo capítulo 5, versículo 3, él dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hermanos queridos, David era en ese tiempo el rey de Israel. Era el rey de la nación más poderosa en aquel tiempo, hermanos. Imagino que David estaba muy ocupado. Tenía muchas cosas para hacer, muchas cosas para atender. Pero él consagró cada mañana para buscar el rostro de Dios. En el Salmo 63, versículo 1, David también dice, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. David era un apasionado por Dios y buscaba el rostro de Dios. Y como dice aquí, de madrugada te buscaré. Cuarto versículo. Otro hombre que aprendió el secreto de la oración fue Isaías. Allí en el capítulo 26, versículo 9, él nos dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. En este verso Isaías testifica que cuando él se acostaba por las noches, anhelaba, deseaba estar en la presencia de Dios. Por eso dice, con mi alma te he deseado en la noche. Y luego dice, mientras hay aliento de vida en mí, yo madrugaré a buscarte. Y mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y en quinto lugar, un pasaje que se encuentra en Job capítulo 8, versículos 5 al 7, que dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fuere limpio y recto, ciertamente, luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado postrero será muy grande. Estos versos, queridos hermanos, tienen un significado especial para mí, porque en un tiempo muy difícil, hermanos, cuando nos sentíamos atacados por varios frentes, y lo que era peor aún, cuando la iglesia no crecía, Dios nos regaló esta preciosa promesa. Encontramos en esta palabra que Dios nos pedía dos cosas, que pedía a su iglesia dos cosas que deberíamos hacer si queríamos la bendición de Dios. En primer lugar, buscar el rostro de Dios en oración. Estos versículos dicen, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Y en segundo lugar, lo que nos pedía es tener una vida santa, una vida de santidad. Porque este versículo dice, si fueres limpio y recto, es decir, si vives en santidad. Aquí encontramos el pedido de Dios, lo que Dios demandaba de nosotros como iglesia es, en primer lugar, orar, buscar el rostro de Dios de mañana. Y en segundo lugar, vivir una vida de santidad. Hermanos,
El último versículo dice, yo vendré a ti. Saben, queridos hermanos, aquí hay un secreto. La oración y la santidad atraen la presencia de Dios. Y aquí viene la promesa que el Señor nos da en este versículo 7. Dice que aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado final será muy grande, porque Dios te bendecirá, Él te prosperará. Y este verso, hermanos, se aplica tanto a la vida personal como a la vida congregacional. El comentarista Matthew Henry dijo una vez, cuando Dios quiere hacer algo grande entre su pueblo, lo pone primero a orar, porque la oración abre las puertas para cosas grandes en tu vida personal, pero también en tu vida congregacional como iglesia. Y finalmente, después de haber visto estos dichos, versos sobre oración y también sobre estos versículos bíblicos sobre la oración, me gustaría terminar en esta mañana contándole 3 experiencias, 3 testimonios de iglesias que son iglesias de oración, ¿sí? Permítame contar estas 3 historias que me permitió el Señor conocer y que impactaron mi vida por su énfasis marcado en la oración. Estas son iglesias de oración. Hermanos, la oración no es parte del programa de la iglesia en estos testimonios que voy a contar. La oración era un estilo de vida. Era una característica que distinguía muy bien a esta iglesia. Y empezaré hablando de la iglesia cristiana, Alianza Cristiana y Misionera de Lima, Perú. Esta es una iglesia que en la década de los 70 y 80 causó un impacto, primero en Lima y después en todo el país de Perú. Era una iglesia que empezó con 20 personas y ya pasó a tener, después de 1 año y medio, 2 años, 15,000 personas. Esta iglesia tenía 1,500 células en casas, en diferentes partes de la ciudad, y de un promedio de 10 personas o más en cada célula. Esta es una iglesia que tiene muchos ministerios, de los más variados y raros ministerios. Es una iglesia movilizada a la acción a través de ministerios. Lo que me impactó de esta iglesia, aparte de su crecimiento acelerado, fue que tiene más de 30 misioneros alrededor del mundo y esta iglesia lo sostiene. Hay misioneros en Japón, en India, en Turquía, en España, en Inglaterra, en Noruega, en África, en México, en Cuba, Estados Unidos y en diferentes partes del país. 30 misioneros, hermanos. Una sola iglesia manteniendo a estos misioneros. Recuerdo, hermanos queridos, que cuando era rector del seminario en Quito, invité al pastor que inició este gran movimiento, este avivamiento del Señor, al pastor Alfredo Smith. Y le dije, pastor, quiero que nos dicte usted el curso de evangelismo urbano. Y fui enfático al pedirle que me gustaría que en este curso usted cuente la experiencia que vivieron, esta experiencia que se denominó Lima al encuentro con Dios. Cada mañana el doctor Smith bajaba a mi oficina a tomar café y en ese momento charlábamos y disfrutaba al escuchar sus experiencias. Uno de esos días me atreví a preguntarle, doctor Alfredo, ¿cuál fue el factor más determinante para que ustedes experimentaran este avivamiento? Que no solo logró que su iglesia creciera, impactara a la ciudad, sino que fueron ustedes iniciadores de muchas iglesias en Lima y en todo el Perú. Recuerdo que él se quedó pensativo por un momento y después me dijo, ¿verdad? Hubieron varios factores, pero si tuviera que resaltar un factor, ese sería la oración, porque por 2 años, 20 hermanos oraron por un avivamiento. Le creyeron a Dios, nunca desmayaron hasta verlo hecho una realidad en la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en Lima, Perú. Me gustaría compartir otro testimonio que tiene que ver con la iglesia Tabernáculo de Brooklyn, en Nueva York. El pastor de esta iglesia es el hermano Jim Cymbala y leí su libro Fuego Vivo y Viento Fresco. En este libro él cuenta la historia de la iglesia. Recuerdo que lo leí completo en un viaje de Argentina a Ecuador, en donde en ese tiempo estábamos viviendo.
puedo decir, hermanos, con toda seguridad que ese libro cambió mi forma de ver el ministerio y me hizo ver una área, que era el área de la oración, que quizás no estaba tomando mucho cuidado. Hermanos queridos, en el libro hay una historia que me impactó y cuenta que estuvo muy cerca de renunciar a su pastorado. Este pastorado su suegro se lo había dado. Y dicho sea de paso, el hermano Jim nunca se preparó para ser pastor, nunca fue al seminario, nunca tomó cursos para esto, realmente, y era difícil para él. Él era un hombre de negocios, no era un pastor. Y él sufría mucho realmente con esta posición de pastor. No sabía cómo predicar. La iglesia quedaba en un lugar muy peligroso, donde había mucha prostitución, licor y drogas. Y para empeorar la situación, no había dinero suficiente para pagar el local donde funcionaba la iglesia. Así que por esa situación, un día decidió renunciar a su suegro y viajó de Nueva York hasta la Florida, y dispuesto a renunciar a esta posición. El suegro lo invitó a dar un paseo en bote en un lago, y cuando estaba a punto de decirle sobre la renuncia, decidió orar por última vez. La oración que hizo fue muy corta porque no pudo terminar esa oración. Porque en medio de la oración Dios lo quebrantó y comenzó a llorar en ese momento. Y cuando estaba llorando y no podía contener las lágrimas, Dios le dijo, y él dice en su libro, no con una voz audible, pero sí con una voz a lo profundo de mi corazón, yo escuché estas palabras. Si tú oras y llevas a mi pueblo a orar, nunca te faltará palabra fresca para predicar. Tampoco te faltará dinero para pagar las cuentas de la iglesia. Y cualquier lugar que tuvieres siempre será pequeño para recibir a la gente que te voy a enviar. Queridos hermanos, de más está decirle que Dios cumplió su palabra. En uno de los viajes que hice a Estados Unidos, siempre tuve el deseo de visitar esta iglesia. Y en uno de ellos pude ir a la iglesia. Un jueves por la noche era el culto de oración. Hermanos, la gente no cabía en el auditorio. Estaba completamente lleno, sin poder entrar una persona más. Quedé muy impresionado. Escuchar 4,000 y más personas clamándole a Dios. Hermanos, tremenda experiencia. Pero algo más que me llamó la atención es que allí me enteré que en esta iglesia se ora 24 horas al día. Usted puede ir a cualquier hora, sea día, sea o noche. Usted encontrará personas ahí orando, clamando por la iglesia, clamando por la ciudad de Brooklyn, clamando por el pastor y los líderes. Una iglesia de oración. En tercer lugar, me gustaría contarle la experiencia de la iglesia Nueva Jerusalén, también en Perú, en un pueblo muy pequeño de Perú. Recuerdo bien que estaba en Costa Rica, en una conferencia, y ahí conocí a un doctor en medicina peruano llamado Manuel. Hablamos mucho en esos días de esta conferencia y casi siempre todo el tema giraba a la oración. Dios había tocado de una manera especial a este hombre, a este doctor. Y estaba en una búsqueda intensa de Dios, y por aquel entonces también me encontraba en lo mismo. En una de esas conversaciones él me regaló un versículo que no olvidaré, que se encuentra en Proverbios capítulo 8, versículo 17, en donde dice, yo amo a los que me aman, pero me hallan los que temprano me buscan. En esa conferencia apartábamos este tiempo para orar y también para conversar sobre oración. Y él me invitó a visitarle a la ciudad donde él vivía, la ciudad de Rioja, en Perú. Y me contó una historia que me impactó. Cómo un pastor había fundado una ciudad en Perú. Y esta ciudad se llamaba la Nueva Jerusalén, en donde la mayoría eran cristianos. En uno de sus viajes de ministerio visité el interior del país y estaba muy cerca a la ciudad que él me había indicado. Este viaje lo hice con un americano y me acompañaba a todo lugar. Y le dije, mira, quiero visitar esta ciudad, quiero ver al pastor.
cómo es que se fundó una ciudad, cómo un pastor fundó una ciudad. Y el pueblo tenía más o menos en aquel entonces 3.500 personas. Y 3.000 pertenecían a la iglesia. Y esto me impactaba. Tenían un templo grande que tenía capacidad para esa cantidad de personas. En ese pueblo no había cárcel. Las tiendas tenían nombres alusivos al cristianismo. Por ejemplo, ahí podía haber la papelería Jehová Jireh o la carnicería Cristo viene. Y lo que me llamó la atención es que en una casa de familia, en alto relieve estaba el texto: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Me enteré que el alcalde era miembro de la iglesia, que el partido político de la ciudad se llamaba Rocafuerte. Tenía muchos deseos de conocer al pastor, porque me lo imaginaba un hombre dinámico, un hombre muy carismático o con una personalidad atrayente. Y así llegué al templo. Y cuando pregunté por él, me dijeron que estaba sentado en el centro del templo, en la mitad del templo. Estaba leyendo la Biblia. Y cuando me acerqué hasta donde él estaba dormido. Que me dio un poco de pena despertarlo. Pero al escucharnos, iba con el americano, él se despertó. Yo calculo que por aquel entonces tenía 75 años o un poco más. Y le dije que quería conversar con él y hacer algunas preguntas. Y mis preguntas eran, por ejemplo, ¿cómo se le ocurrió fundar una ciudad? Yo he escuchado que pastores fundan escuelas, fundan ministerios, pero ciudades. Era la primera vez que escuché que un pastor fundaba una ciudad. También le pregunté por qué fue en ese lugar y no en otro que se fundó esa ciudad. Otra pregunta que le hice fue, ¿cómo es que escoge el candidato para las elecciones de alcalde? ¿Cómo hace esa selección? Y así tenía muchas preguntas más, hermanos. Pero en casi todas las preguntas, él me respondió de la siguiente manera. Estaba yo orando cuando el Señor me mostró. O estaba yo orando y el Señor me dijo. O el Señor me habló o el Señor me indicó. Hermanos, cuando regresé a la ciudad donde estaba, 40 minutos más o menos de camino, en mi mente retumbaban estas palabras del pastor, el pastor Pachamora. Estaba yo orando cuando Dios me habló. Vi la importancia de la oración y cómo Dios revela la visión cuando buscamos a Dios. Cómo, hermanos, comenzó a obrar Dios de una manera tan interesante. En esa ciudad no había cárcel, en esa ciudad no había policía, tenían una policía muy rudimentaria de la misma gente que se cuidaba. El alcalde y las autoridades cristianos. En una ciudad de 3.500 personas, 3.000 eran cristianos. Quedé impactado por la vida de este hombre, por la vida de oración de este hombre y todo lo que estaban haciendo. Queridos hermanos, la oración no solo es importante, sino es determinante para que la vida espiritual de una persona sea una vida dinámica, para que haya una vida o una espiritualidad genuina en nosotros, en cada persona, en cada hermano, y también para que la iglesia como cuerpo sea bendecido. Cuando se inauguró el templo de Salomón, el Señor les dijo que esta será una casa de oración. Cuando hubiere alguna pestilencia o cuando el enemigo se levante o cuando hubiera algo contra el pueblo, la gente debía orar en esa casa. Y si ellos oraban, Dios escucharía su plegaria. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Hermanos queridos, Dios nos llama el día de hoy a que seamos una iglesia de oración, a que oremos en nuestras casas cada día y a también que oremos juntos como pueblo de Dios congregacionalmente, hermanos, porque la promesa de Dios sigue en pie. Allí en Job capítulo 8, versículos 5 al 7 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fuere limpio y recto, hermanos queridos, si buscamos a Dios con todo el corazón, si le rogamos y si somos santos, dice ciertamente, es decir, con toda seguridad, con certeza, yo vendré a ti y haré próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado posterior será muy grande. Querido hermano, te invito hoy para que
hoy mismo hagas un compromiso con Dios y que a partir de hoy seas un hombre o una mujer de oración, que le dé la primicia de tu tiempo al Señor. Querido hermano, que tu primer pensamiento sea para Dios, que cuando abras tus ojos pienses en Dios, que tu primera palabra que pronuncies en el día sea para Dios y sea una palabra de gratitud, una palabra de adoración a Dios. Y si es posible, que tu primera acción del día sea para Dios, es decir, ponerte de rodillas para buscar el rostro del Señor. Si esto es tu decisión hoy, te pido que hagas conmigo esta oración. Padre amado, te doy gracias por haberme hablado. Señor, te pido perdón porque no he estado viviendo como tú me pides. Señor, por favor, perdóname, porque he descuidado mi vida de oración. Señor, pero hoy tomo la decisión de darte las primicias de mi tiempo. Cada mañana quiero separar el primer tiempo para ti. Quiero que mi primer pensamiento sea en ti, mi primera palabra sea de gratitud, de alabanza y adoración a tu nombre. Y que mi primera acción, Señor, quiero ponerme de rodillas delante de ti. Señor, anhelo más que cualquier otra cosa tu presencia. Como dice tu palabra, si mi pueblo orare, si mi pueblo busca mi rostro, si mi pueblo se humilla y se convierte en sus malos caminos, yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Gracias, Señor, por estas promesas preciosas que nos das en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, si has tomado esta decisión el día de hoy, te felicito. Seamos una iglesia de oración. Que la principal característica de nuestra iglesia sea la oración, el buscar el rostro de Dios, el buscar su presencia. Porque la oración, porque la santidad atrae la presencia del Señor sobre tu vida y sobre nuestra iglesia. Que Dios te bendiga. Amén y amén.